Dios no está ausente, está obrando, incluso cuando no lo vemos. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites tanta injusticia y guardas silencio? No fue una oración común, fue un desafío. Habacuc no tuvo miedo de cuestionar a Dios, de hablar desde el dolor y la confusión, y lo más sorprendente, Dios le respondió. Esta no es solo la historia de un profeta, es el eco de todos los que alguna vez han preguntado, ¿dónde estás, Dios? En medio del caos. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás el hombre que desafió a Dios y fue escuchado, la extraña historia de Habacuc, una historia honesta, confrontadora y llena de esperanza para quienes aún esperan una respuesta del cielo. Y antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando estos relatos que fortalecen tu fe y despiertan tu espíritu. Hace siglos, en un tiempo de caos, violencia y oscuridad, se levantó una voz distinta. No fue la voz de un rey, ni de un guerrero, ni de un sacerdote, sino de un profeta que no proclamaba juicio, sino preguntas. Su nombre era Habacuc, y su historia no comienza con visiones celestiales ni ángeles descendiendo del cielo, sino con un clamor, un grito desde lo profundo del alma. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? No era una oración común, era una queja, un reclamo directo al Creador. Habacuc no buscaba respuestas simples, quería entender el corazón de Dios en medio del dolor. La nación estaba desmoronándose, la injusticia era moneda diaria. El derecho se torcía, los poderosos oprimían, los débiles eran silenciados, y el mal parecía triunfar sin oposición. Habacuc lo veía todo, y no lo soportaba. Su alma ardía, no de orgullo, sino de inconformidad santa. Lo que lo angustiaba no era la maldad del mundo, sino el aparente silencio del cielo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervenía? ¿Por qué permitía que el mal siguiera avanzando como un ejército imparable? El profeta no podía callar lo que su espíritu le gritaba. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Muchos habrían callado, otros se habrían resignado. Pero Habacuc se atrevió a levantar la voz hacia lo alto, no con rebeldía, sino con sinceridad, no con arrogancia, sino con la osadía de un corazón herido que aún creía en la justicia divina. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Dios respondió, no lo reprendió, no lo silenció, le habló, y sus palabras no fueron lo que Habacuc esperaba. He aquí yo levanto a los caldeos, dijo el Señor. La respuesta divina era desconcertante. Dios sí estaba obrando, pero no como Habacuc imaginaba. Estaba levantando a una nación extranjera, cruel y despiadada, para ejecutar juicio. El profeta quedó atónito. ¿Los caldeos? ¿Un pueblo más violento que el propio Judá? ¿Cómo podía el Dios Santo usar a una nación impía como instrumento de corrección? La respuesta de Dios no calmó sus dudas, las profundizó. Ahora, su lucha no era solo con el silencio, era con el método. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes mirar la iniquidad. Porque pues ves a los menos malos y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Era una batalla interior, una lucha entre la fe y la razón, entre lo que Habacuc sabía de Dios y lo que veía con sus ojos. Pero en lugar de rendirse o alejarse, Habacuc hizo algo que solo los verdaderos buscadores de Dios hacen. Se mantuvo en su puesto. Subió a su torre de vigilancia, no para espiar al enemigo, sino para esperar la respuesta divina. Estaré sobre mi guarda, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Ese momento marcó un punto de inflexión. Porque mientras muchos se van cuando no entienden a Dios, Habacuc se quedó. No entendía, pero no se apartó. No tenía todas las respuestas, pero no soltó su fe. Y entonces, en medio del silencio, la voz volvió a hablar. Pero esta vez no trajo juicio, trajo visión.
escribe la visión y declárala en tablas. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Era un llamado a mirar más allá de lo visible, a confiar, no en el ahora, sino en lo que vendrá. Y en medio de esa revelación, una frase surgió como rayo de luz entre la tiniebla. Mas el justo por su fe vivirá. No por vista, no por lógica, no por resultados, por fe. Esa fue la respuesta de Dios. La fe sería el camino para sobrevivir al caos y para entender el corazón divino. La visión que Dios le entregó a Habacuc era profunda. Mostraba que aunque los impíos prosperaran por un tiempo, serían juzgados, que la violencia de los caldeos no quedaría impune, que el justo no debía desesperarse, sino perseverar. Dios reveló los ayes que caerían sobre los opresores, las naciones altivas, los que se enriquecían con sangre, los que levantaban ciudades sobre la injusticia. Cada palabra era un martillo contra la arrogancia humana, un recordatorio de que el reino de Dios no se rige por el calendario del hombre, pero su justicia siempre llega a tiempo. Habacuc escuchó, y algo comenzó a cambiar en él. Sus preguntas no desaparecieron, pero su perspectiva fue transformada. Ya no veía solo el mal, ahora veía al Dios soberano por encima de todo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El mundo estaba quebrado, sí, pero el plan de Dios seguía firme. Lo temporal sería sacudido, lo eterno prevalecería. Lo que parecía desorden era parte de una obra mayor que aún no había sido terminada, y el profeta, que comenzó gritando, ahora comenzaba a entender. Fue entonces cuando Habacuc hizo lo más impactante de toda su historia. Cantó, un cántico profético, una oración poética, una alabanza en medio de la tormenta. Jehová, he oído tu palabra y temí, decía. Su corazón temblaba, pero su voz adoraba. En su canto recordó los hechos poderosos de Dios en el pasado, su salida con poder desde Temán, la tierra temblando ante su presencia, las naciones estremeciéndose al paso de su gloria. Era una adoración que no venía de la emoción, sino de la convicción. Habacuc ya no exigía respuestas, ahora rendía su alma. Y mientras su cántico se elevaba como incienso, dejó una de las declaraciones más memorables de la Biblia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No era una alegría por lo que veía, sino por quien sabía que estaba con él. Habacuc había comenzado cuestionando, reclamando, llorando, y terminó adorando. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque su visión había cambiado. Lo que comenzó como queja, ahora se alzaba como testimonio. Sin embargo, aunque su cántico marcaba un cierre espiritual, la historia que vivía todavía no había concluido. Con paso firme, Habacuc descendió de su torre no con todas las respuestas, sino con un fuego nuevo en el corazón. Su entorno seguía igual. Los caldeos estaban en camino, la injusticia aún reinaba, el peligro era real. Pero algo había cambiado en lo invisible. Donde antes había ansiedad, ahora había esperanza. Donde había rabia, ahora había confianza. El profeta que una vez gritó, ¿hasta cuándo?, ahora caminaba con una verdad clavada en el alma. Dios no está ausente, está obrando, incluso cuando no lo vemos. Su fe se convirtió en escudo y su visión en antorcha para una nación a oscuras. Los días pasaban y el ruido de guerra se acercaba. Los rumores sobre el ejército caldeo eran cada vez más intensos. Se decía que arrasaban todo a su paso, que los pueblos caían como hojas de otoño, que su crueldad no conocía límites. Para muchos era el fin de Judá, pero para Habacuc algo distinto estaban haciendo. No era ingenuidad ni resignación, era convicción sobrenatural. El juicio venía, sí, pero también venía una purificación. Lo que Dios permitía destruir era lo que primero debía morir para que algo nuevo pudiera levantarse.
Y mientras los líderes del pueblo buscaban alianzas humanas, estrategias políticas o escapatorias, Habacuc se mantuvo firme. Él no confiaba en caballos ni en alianzas extranjeras. Su mirada estaba fija en el invisible. Sabía que el justo no sobrevive por su fuerza ni por su astucia, sino por su fe. Y esa fe no era pasiva, era una llama viva, activa, que oraba, esperaba, escribía y hablaba. El profeta comenzó a proclamar sus palabras en las plazas, en los caminos, en las puertas del templo. Y aunque muchos no entendían, su voz no se detenía, porque un hombre que ha oído a Dios no puede callar. Algunos comenzaron a escucharlo, primero con sospecha, luego con curiosidad y finalmente con reverencia. La sinceridad con la que hablaba tocaba las fibras más profundas del alma. No ofrecía soluciones mágicas. No negaba el dolor, pero sí recordaba algo que muchos habían olvidado: que Dios seguía sentado en su trono. Los corazones comenzaban a abrirse, los ojos espirituales a despertar. La oración que en Judá se había vuelto costumbre volvió a ser clamor genuino. Lo que había empezado como la queja de un solo hombre estaba despertando a una nación dormida. Y así como el profeta había recibido visión, ahora enseñaba a otros a mirar también. Les recordaba los antiguos caminos, los milagros del Éxodo, la provisión en el desierto, la nube de gloria, el fuego en el Sinaí. Les hablaba de la fidelidad que sostuvo a Abraham, de la paciencia que formó a Moisés, de la gracia que restauró a David. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, porque Habacuc había enfrentado su propia noche oscura y había salido del otro lado con una fe más fuerte que el miedo. En medio del caos, el profeta comenzó a escribir. Sus palabras no solo eran para su generación, sino para las futuras. La visión debía ser clara, eterna, viva, así que talló en tablas lo que Dios le mostró, para que aquel que leyera corriera con ella. No eran simples letras, eran promesas, advertencias, esperanza en forma de palabras. Era la respuesta de Dios a todos los que alguna vez dudaran, lloraran, esperaran en silencio. Porque lo que nació como un diálogo íntimo entre Dios y un hombre se estaba convirtiendo en mensaje eterno para la humanidad. Y aunque los días oscuros llegaron, aunque el juicio fue real, aunque las casas fueron saqueadas y los templos profanados, la semilla ya había sido sembrada. El pueblo no cayó sin esperanza. Algunos recordaban lo que Habacuc les había dicho. Otros recitaban en voz baja su cántico. Aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en Jehová. Y esas palabras, repetidas en susurros, se convirtieron en escudo para muchos, porque incluso cuando todo se derrumba por fuera, si hay algo firme dentro, uno puede resistir la tormenta. La historia de Habacuc no termina con un milagro visible. No hay fuego del cielo, no hay un mar abierto, no hay una liberación inmediata. Su historia termina con transformación interior. Y es esa transformación la que lo convierte en uno de los profetas más humanos, más cercanos, más actuales. Porque todos, en algún momento, hemos sido Habacuc. Hemos mirado el cielo en busca de respuestas. Hemos dudado. Hemos llorado en silencio. Y sin embargo, como él, también podemos decidir creer, aunque no entendamos todo. Habacuc no fue olvidado. Sus palabras quedaron registradas para siempre. Cuando siglos después un joven llamado Pablo buscaba entender el poder del Evangelio, encontró una frase escrita por este profeta: «El justo por la fe vivirá». Y esa frase encendió un fuego que cambiaría el mundo. Desde las calles de Roma hasta las páginas de la Reforma, las palabras de Habacuc serían citadas, predicadas y vividas por millones. Un solo hombre que se atrevió a preguntar se convirtió en instrumento de revelación eterna, y así, lo que comenzó como una queja se convirtió en canción. Lo que nació en desesperación terminó en esperanza. Habacuc nos enseñó que Dios no teme nuestras preguntas, que no se ofende por nuestra sinceridad, y que si esperamos, Él responde.
Su historia no es solo la de un profeta antiguo, es la historia de todo aquel que lucha por creer en medio del dolor, porque aunque la higuera no florezca, aunque el cielo parezca callar, el justo vivirá por su fe. Y esa verdad sigue estremeciendo corazones hasta hoy, incluso cuando todo parece desmoronarse. Pasaron los años, y aunque la destrucción de Judá se cumplió como el Señor había revelado, también comenzaron a verse las señales de restauración. Lo que el ojo humano interpretó como ruina, el ojo espiritual, el que Habacuc ayudó a formar, veía como parte de un proceso divino. Muchos de los que sobrevivieron recordaban su cántico, sus palabras, su postura firme en medio del terror. El eco de su oración no murió en las ruinas de Jerusalén, sino que viajó con el pueblo al exilio, fortaleciéndolos en los días de esclavitud, animándolos a no perder la fe aunque estuvieran lejos de casa. En las noches oscuras de Babilonia, cuando los hebreos colgaban sus arpas y se preguntaban si Dios aún los veía, muchos susurraban, aunque la higuera no florezca. Era el canto secreto de los que decidieron no rendirse. Era más que poesía, era un pacto del alma con su Creador. Y fue entonces cuando las palabras de Habacuc demostraron que no eran solo para su tiempo, sino para todas las generaciones que enfrentarían momentos donde todo parece perdido. Él no les dejó un templo, ni riquezas, ni ejércitos. Les dejó una fe que resiste el fuego. Incluso entre los sabios del exilio, los escritos de Habacuc eran analizados con asombro. ¿Quién era este profeta que se atrevió a interrogar a Dios y no fue consumido? ¿Cómo pudo enfrentarse con sus dudas y en lugar de alejarse, salir fortalecido? Lo llamaban el profeta del silencio que habló, porque donde muchos habrían callado sus quejas por miedo o tradición, Habacuc las llevó directo al corazón del Altísimo y fue escuchado. No fue su queja lo que lo definió, sino su persistencia en la presencia de Dios hasta recibir una respuesta. El impacto de sus palabras no terminó en Babilonia. Cuando el pueblo regresó a Jerusalén años después, cargando cicatrices y esperanzas, los líderes espirituales buscaron reconstruir no solo los muros, sino la identidad perdida, y entre los rollos sagrados, los escritos de Habacuc fueron leídos una vez más. Su mensaje se convirtió en piedra angular para una nueva generación. Les recordó que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de una visión más alta que el dolor presente. Habacuc fue, sin buscarlo, uno de los arquitectos del alma del nuevo Israel. Mucho tiempo después, cuando ya no quedaban testigos vivos de su época, su nombre seguía vibrando en los labios de los piadosos. Habacuc se convirtió en el ejemplo de que la fe es diálogo, no monólogo, que Dios no le teme a nuestras preguntas sinceras, y que incluso si parece que guarda silencio, Él está preparando algo más profundo que una simple respuesta. Está formando carácter, está despertando visiones, está anclando nuestra fe en lo eterno. Habacuc abrió una puerta que muchos no sabían que podían atravesar, la de hablarle a Dios con el corazón desnudo. Siglos más tarde, en una pequeña sinagoga de un pueblo oprimido por Roma, un joven maestro de la ley citaba las mismas palabras: «El justo por la fe vivirá». Aquella frase, escrita por Habacuc en medio de un mundo en ruinas, ahora encendía llamas en corazones sedientos de libertad. Lo que el profeta escribió con angustia, ahora era el combustible de la esperanza mesiánica. Aquel joven era Pablo de Tarso, y esa revelación lo seguiría hasta el camino a Damasco, hasta sus cartas, hasta los cimientos del cristianismo. Lo que nació como una conversación íntima estaba cambiando el mundo. En Roma, en Éfeso, en Filipos, en cada rincón del mundo antiguo, donde llegaba el mensaje de Cristo, la frase de Habacuc se repetía como una flecha encendida: «El justo por la fe vivirá». No por obras, no por sacrificios rituales, no por mérito humano, por fe. Y esa fe, ahora más que nunca, tenía rostro, tenía cruz, tenía resurrección. Habacuc, sin saberlo, fue uno de los primeros en hablar de un camino que sería revelado siglos después en Jesús.
porque el Dios que respondió al profeta en la torre era el mismo que descendería para morir en una cruz por amor. Y aún hoy, cuando las guerras llenan los titulares, cuando las injusticias arden como heridas abiertas, cuando el dolor toca a la puerta de cada hogar, la voz de Habacuc sigue viva. Hay creyentes en todo el mundo que repiten su oración, que se atreven a mirar al cielo y decir, ¿dónde estás, Señor? Y cada vez que lo hacen con sinceridad, se encuentran con el mismo Dios que no se escandaliza por nuestras preguntas, sino que nos atrae más cerca para mostrarnos su plan eterno, porque en cada época siempre hay alguien que se convierte en Habacuc. Y quizá tú, que estás escuchando esta historia ahora, también lo seas. Tal vez estás en tu propia torre de vigilancia, tal vez no entiendes lo que pasa. Tal vez lloras en silencio, mientras afuera parece que todo se derrumba. Pero si algo nos enseña Habacuc es esto: no calles tu alma, habla con Dios, quéjate si es necesario. Llora, pregunta, pero no sueltes tu fe, porque cuando menos lo esperes, la visión vendrá. Tal vez no como esperabas, pero vendrá. Y aunque la higuera no florezca, tú también te alegrarás en el Dios de tu salvación, porque la historia de Habacuc no es solo una historia bíblica, es un espejo, un recordatorio de que el dolor no anula la fe, que la oscuridad no es el final, que Dios sigue siendo Dios aunque no entendamos sus caminos, y que la oración sincera, aun cuando nace del quebranto, puede ser el primer paso hacia la victoria. Así que sigue en tu torre, escribe la visión, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, porque el justo vivirá. Y esa verdad, lejos de apagarse con el paso del tiempo, continuó ardiendo a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, los momentos más oscuros de la humanidad han sido también escenarios donde el mensaje de Habacuc ha resurgido con poder. En épocas de persecución, cuando la iglesia era acosada por emperadores y la sangre de los justos regaba el suelo, los cristianos recordaban: el justo por la fe vivirá. Esa frase no era un eslogan, era un ancla. Cuando los leones rugían en los coliseos, cuando los fuegos encendidos esperaban a los mártires, el espíritu de Habacuc estaba allí, alentando a los que no negaban su fe. Su oración, nacida en la angustia, se convirtió en bandera de valor para los perseguidos. Y no solo en los primeros siglos. Siglos después, cuando la corrupción había contaminado las estructuras religiosas, un joven monje alemán llamado Martín Lutero encontró consuelo en las palabras de este profeta antiguo. Al leer, el justo por la fe vivirá, sus ojos se abrieron a la verdad que cambiaría la historia. La salvación es por gracia, no por obras. Aquellas palabras cruzaron siglos como una flecha de luz, derribando sistemas oscuros y levantando el estandarte de la libertad espiritual. Habacuc, que una vez se sintió solo y confundido, se convirtió en chispa de una reforma que sacudiría al mundo. El poder de sus palabras no dependía del tiempo, ni del lugar, ni del idioma, porque su mensaje no fue encerrado en pergaminos antiguos. Fue escrito en el alma del ser humano. Cada generación tiene su propia torre de vigilancia. Cada alma en algún momento clama en medio del dolor. Y cuando lo hace, encuentra eco en la historia de un hombre que se atrevió a cuestionar sin perder la reverencia, que lloró sin perder la fe, que adoró sin entenderlo todo. Habacuc es más que un nombre hebreo. Es el rostro de los que creen mientras tiemblan. En los momentos en que la ciencia no tiene respuestas, en que las instituciones fallan, en que los sistemas colapsan y el caos parece reinar, la humanidad regresa a las preguntas más profundas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite el mal? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y ahí, otra vez, la voz de Habacuc resurge. Aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré. No es una alegría superficial, ni ingenua, es una decisión. Es una fe que se planta como árbol en medio del desierto, y aunque no tenga frutos visibles, sabe que sus raíces están en algo eterno. Las generaciones actuales, rodeadas de tecnología, avances
y conexión digital, también viven una desconexión espiritual profunda. Muchos jóvenes se preguntan si Dios está, si Dios ve, si Dios escucha. Otros, decepcionados por religiones sin poder y por líderes caídos, deciden alejarse. Pero ahí, en el silencio del corazón moderno, la historia de Habacuc puede volver a arder. Porque él no fue un religioso más, fue un hombre real que no tuvo miedo de sentir lo que muchos sienten hoy y aún así encontró a Dios en medio del conflicto. Su historia no necesita adornos, solo necesita ser contada. En medio de una sociedad que exige resultados inmediatos, Habacuc nos enseña a esperar. Aunque tarde, espérala. Esa frase es una bofetada a la ansiedad de nuestro tiempo. Nos recuerda que no todo llega cuando queremos, pero que lo que viene de Dios llega justo a tiempo. El profeta no recibió una solución inmediata a todos sus problemas, pero recibió algo mejor, una visión, una promesa, una palabra que lo sostuvo cuando todo lo demás se vino abajo. Porque a veces Dios no cambia las circunstancias, cambia nuestros ojos, y es allí donde nace la verdadera transformación. Cuando dejamos de mirar con desesperación y comenzamos a mirar con propósito. Cuando entendemos que no se trata de evitar el valle, sino de aprender a caminar con fe en medio de él. Habacuc descendió de su torre de vigilancia con la misma realidad externa, pero con una nueva realidad interna. Ya no era esclavo del miedo, no era rehén de la incertidumbre, era portador de un mensaje que trascendería generaciones, porque quien ha visto a Dios en medio de la oscuridad nunca vuelve a ser el mismo. Muchos hoy esperan revelaciones espectaculares, milagros visibles, señales evidentes, pero Habacuc nos muestra que, a veces, la mayor revelación de todas es el silencio que prepara el alma para ver lo invisible, que no siempre hay respuesta inmediata, pero siempre hay una invitación a subir a la torre, a esperar, a escribir, a confiar. Su historia no solo nos habla de cómo orar, sino de cómo escuchar, no solo de cómo clamar, sino de cómo rendirse, porque la fe verdadera no exige, adora. Y ese es el legado más profundo de este profeta, no solo lo que escribió, sino lo que vivió, no solo su visión, sino su actitud, no solo su cántico final, sino todo el proceso que lo llevó a entonarlo, porque en el principio fue angustia y al final fue alabanza. Pero entre ambos extremos hubo un proceso sagrado, el de enfrentar el cielo con el corazón abierto, y al hacerlo descubrir que el cielo nunca estuvo cerrado, que Dios no es indiferente, que escucha, que responde y que transforma. Y así la voz de Habacuc continúa viajando, desafiando, alentando, no con truenos ni terremotos, sino con una verdad que arde suave, pero firme. El justo por la fe vivirá. Esa frase no es historia antigua, es un grito actual, es una promesa vigente, es una brújula para los que caminan en la niebla, es el hilo que nos conecta con lo eterno. Y mientras haya alguien dispuesto a subir a su torre y esperar, la visión seguirá corriendo, porque no importa cuán oscuro esté el mundo, mientras haya fe, Dios siempre hablará. Esa misma voz, encendida por la fe, no se ha detenido. Ha cruzado continentes, generaciones y corazones con la misma fuerza. Y así como Habacuc encendió la fe de reformadores, mártires y creyentes anónimos a lo largo de los siglos, también hoy en rincones ocultos del mundo, su voz sigue viva. En cárceles donde se encierra a cristianos por causa de su fe, en hospitales donde las esperanzas humanas se agotan, en familias desgarradas por la tragedia, la frase, aunque la higuera no florezca, vuelve a brotar como una oración ancestral. No es una simple cita bíblica, es un acto de guerra espiritual, un grito silencioso que dice, no me rindo, aunque no entiendo, sigo creyendo. En tiempos donde la desesperanza se disfraza de normalidad, donde muchos viven vacíos detrás de pantallas brillantes, la historia de un profeta que se atrevió a cuestionar a Dios y no fue destruido, se convierte en un faro. Habacuc nos muestra que la duda no es enemiga de la fe,
si nos lleva a la presencia de Dios. Que preguntar no es rebelión, si buscamos respuesta en lo alto. Que llorar no es debilidad, si terminamos de rodillas con los ojos abiertos hacia el cielo. Su vida fue la prueba de que Dios no responde al orgullo, pero sí a la sinceridad. En medio de una cultura que nos enseña a correr, a exigir, a no esperar, Habacuc sigue invitando a subir a la torre, a escribir, a mirar, a confiar. Porque la fe no siempre se manifiesta en milagros visibles, sino en permanecer cuando otros se van, en cantar cuando no hay nada que celebrar, en proclamar que Dios es bueno, cuando todo parece gritar lo contrario. Eso es fe viva, eso es adoración verdadera. Y eso fue lo que hizo de este profeta aparentemente menor un gigante en la historia espiritual de la humanidad. Y es que Habacuc no fue transformado por una respuesta, sino por un encuentro. No fue la lógica lo que le trajo paz, fue la presencia de Dios, y ese encuentro fue suficiente para cambiarlo todo. A partir de allí sus circunstancias podían seguir siendo duras, pero su espíritu se volvió inquebrantable, no porque fuera fuerte, sino porque ahora sabía quién era su fuerza. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, escribió. Palabras simples, pero inmensas, porque cuando uno descubre eso, ya no teme al mañana. Y así como Él fue transformado, también somos llamados a vivir esa transformación, no a través de rituales vacíos, sino de encuentros reales. No con fórmulas religiosas, sino con oraciones crudas y honestas. La fe de Habacuc no es una fe de apariencias, es la fe de los que luchan, dudan, claman y permanecen. De los que lloran en lo secreto, pero siguen confiando. De los que pierden mucho, pero no pierden su esperanza. Su legado no está en templos, ni en monumentos, sino en los corazones que aún repiten su clamor. En cada continente, en cada idioma, en cada cultura, la historia de Habacuc sigue encontrando eco. No necesita grandes producciones ni luces artificiales. Basta con un alma rota que quiera escuchar. Basta con alguien que diga, yo también he preguntado dónde está Dios. Y en ese instante, el mensaje de Habacuc vuelve a respirar, porque no fue escrito solo para los tiempos antiguos, fue escrito para ti, para mí, para todos los que alguna vez sentimos que el cielo guardaba silencio. Y si hoy te encuentras en ese punto en medio de un duelo, una pérdida, un diagnóstico, un silencio que duele, esta historia es tuya. La historia de un hombre común que fue llevado a lo extraordinario porque no soltó a Dios, que no entendía los caminos divinos, pero no se apartó, que gritó, lloró, se quebró, pero nunca soltó la fe. Ese es el llamado hoy, no a fingir que todo está bien, sino a declarar que aunque todo parezca mal, Dios sigue siendo Dios. Y su plan sigue en pie. Habacuc no cambió el curso de su nación por medios humanos, no tomó armas, no lideró revoluciones. Lo hizo desde una torre, con una oración, con un canto, con una decisión, confiar. Y esa decisión, aparentemente pequeña, sigue multiplicándose miles de años después. Cada vez que alguien decide seguir creyendo, está honrando esa misma fe. Cada vez que alguien escribe su visión en medio del dolor, cada vez que canta en medio del llanto, está caminando sobre las huellas de este profeta que transformó el silencio en revelación. Y quizá esa sea la misión de todos nosotros, no entenderlo todo, sino ser fieles en medio del proceso, no tener todas las respuestas, sino vivir con la certeza de que Dios no está lejos, que su justicia no se ha dormido, que su palabra no ha fallado. Y aunque el mundo tiemble, aunque los imperios caigan, aunque los sistemas colapsen, la visión aún está viva, corre, se mueve, arde, transforma. Y tú estás llamado a ser parte de esa visión, a tomar la antorcha y seguir. Porque el justo vivirá. Y así, la historia sigue abierta. Porque mientras exista alguien dispuesto a clamar, a esperar, a adorar en medio del dolor, la voz de Habacuc no se apaga.
Se convierte en fuego en los huesos, en susurro en las noches más oscuras, en promesa grabada en tablas eternas. La visión no ha muerto, la fe no se ha extinguido, y tú, como Él, también puedes ser escuchado. Sube a tu torre, clama, espera, escribe, porque aunque tarde, sin duda, vendrá. Y cuando venga, entenderás que el mayor milagro no fue externo, sino interno, que Dios no solo cambió lo que te rodeaba, sino lo que eras por dentro. La historia de Habacuc no cierra con una victoria visible, sino con una victoria invisible que ha atravesado generaciones. No vemos ejércitos derrotados ni muros levantados, pero sí presenciamos un alma transformada por el encuentro con Dios. Y eso es más poderoso que cualquier milagro externo. Porque mientras los imperios se desmoronan y los calendarios cambian, la fe de un hombre que se atrevió a creer sigue de pie. La historia de Habacuc no muere con él. Vive en cada persona que ha decidido creer en medio de la incertidumbre. Dios no le quitó las preguntas a Habacuc, pero le dio algo mejor, una revelación que lo sostuvo. Esa revelación no fue una hoja de ruta ni una explicación detallada de todos los por qué. Fue una respuesta profunda al alma. Yo sigo en control, yo sigo obrando, y mi justicia, aunque parezca tardar, llegará. Esa verdad cambió al profeta para siempre, y hoy, miles de años después, sigue cambiando vidas, porque hay batallas que se pelean con lágrimas y victorias que se ganan de rodillas. Habacuc no fue héroe de multitudes, no caminó con ejércitos ni gobernó ciudades, pero fue el guardián de una verdad eterna, una atalaya que decidió esperar, un corazón que se mantuvo despierto cuando todos dormían. Su torre no fue una cárcel, fue una cumbre espiritual. Desde allí vio más que lo que los demás podían entender, no porque sus ojos fueran especiales, sino porque su fe lo levantó por encima del caos. Y eso, en sí mismo, fue una victoria. Su cántico final no es una canción de resignación, sino de conquista. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré. Es una declaración que sacude la lógica humana, que rompe con la fe condicionada, que desmantela la espiritualidad basada en resultados. Habacuc no adoró porque todo estaba bien, adoró porque sabía en quién confiaba. Esa es la fe que trasciende culturas, credos y siglos. La fe que cambia el mundo no es la que exige, es la que permanece. Y hoy, en una era saturada de ruido, confusión, guerras y corazones rotos, la voz de Habacuc sigue siendo relevante. Nos recuerda que podemos hablar con Dios, que podemos llorar delante de Él, que podemos preguntar, esperar, escribir y seguir adelante, que el silencio divino no siempre es ausencia, sino preparación. Porque mientras tú esperas, Dios está tejiendo algo que tus ojos aún no ven, y cuando finalmente llegue, comprenderás que cada lágrima tuvo sentido. Habacuc no fue vencido por la oscuridad, fue pulido por ella, no fue aplastado por la duda, fue llevado a una fe más sólida. Esa fe no lo hizo invencible por fuera, pero sí inquebrantable por dentro. Y esa es la verdadera meta, no una vida sin batallas, sino una vida con fe en medio de ellas. Porque quien ha visto a Dios en su quebranto, ya no vive igual, ya no camina igual, ya no ora igual. Habacuc murió, pero su mensaje sigue vivo, resonando en corazones sinceros, y quizá, en este preciso momento, alguien necesite escuchar lo que él escribió. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de cierva, y me hace caminar por las alturas. ¿Te das cuenta? Habacuc no solo fue restaurado, fue elevado. Lo que lo aplastaba, ahora lo impulsaba. Lo que lo paralizaba, ahora lo hacía volar. Esa es la obra de Dios, no eliminar el valle, sino enseñarte a caminar sobre él como si fueran alturas. No quitar la tormenta, sino darte alas en medio del viento, porque al final, esta historia no se trata solo de Habacuc, se trata de ti, de mí, de todos los que hemos enfrentado temporadas oscuras, noches sin respuestas,
caminos que no entendemos. Habacuc nos demuestra que la fe verdadera no nace cuando todo tiene sentido, sino cuando todo parece perdido, y aún así creemos, aún así adoramos, aún así esperamos. Porque aunque la visión tarde, sin duda, vendrá. Así que si alguna vez te sientes solo, confundido o quebrado, recuerda esto. Tú también puedes subir a tu torre. Tú también puedes escribir tu visión. Puedes clamar, llorar, preguntar y ser escuchado. Porque el Dios que respondió a Habacuc sigue respondiendo hoy. Y cuando lo haga, no solo cambiará tus circunstancias, cambiará tu perspectiva, te hará caminar sobre las alturas, y tu historia como la suya será una luz para otros. Porque al final, lo más poderoso de la historia de Habacuc no es que fue escrita en la Biblia, es que fue escrita con el alma. Y cuando un alma se atreve a escribir su proceso con Dios, el cielo entero lo respalda. Su historia cierra, pero su legado no. Habacuc vivió, lloró, preguntó y fue transformado. Tú también puedes, y cuando lo seas, cuando tu canto nazca del quebranto, entonces sabrás que la visión sigue viva, que Dios aún habla, y que el justo vivirá por su fe. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.